Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Los abrazo con mucho amor de alma a alma, deseándoles luz, paz, amor, serenidad, tranquilidad, salud, armonía en estos momentos que vamos a tomarlo como un retiro espiritual, exactamente, porque es conectar piezas perdidas con nosotros mismos. Todos estos meses los planetas nos han movido el tapete en muchos aspectos al encontrarse retrógrados. Al tener a Neptuno retrógrado, bueno, pues definitivamente el pasado llega a nosotros, nos hace pensar demasiado. Mercurio retrógrado, bueno, ya le dijimos adiós, definitivamente el primer ciclo, el siguiente viene en octubre, pero por lo pronto ahorita tenemos pocos planetas retrógrados. Neptuno tenemos en Piscis. Recuérdense que Piscis es agua y son las emociones, y podemos traer las emociones un poco disparadas. Es donde debemos de poner atención. Todo tiene una razón de ser, y todo lo que estamos viviendo, tú, yo y todos, se llama maduración, aprendizaje, crecimiento. No es momento de enfados, de gritos, de alteraciones. Sé perfectamente que cuando hay muchos planetas retrógrados o estamos viviendo situaciones como históricas, como nos está tocando a todos vivir, bueno, vamos a sacar el lado amable de estas situaciones. Traemos a Plutón, a Júpiter y a Saturno en Capricornio, que están retrógrados. ¿Qué nos lleva a entender eso? Pues analizar, observar, checar definitivamente, y dejar de señalarnos entre nosotros mismos, como para qué andamos viendo las vidas de los demás o para qué andamos comiéndonos unos a los otros. No, al contrario, es momento de darnos, de cuidarnos, de protegernos. Les platico todo esto porque toda esta semana es menguante. Luna menguante, podemos todavía exagerar un poquito más las cosas. Vamos saliendo de luna llena, tenemos ya planetas que se nos fueron de retrógrado, ya están planetas directos. La próxima semana va a entrar el Sol, o sea, el signo de Leo. Ahorita todavía tenemos el Sol en Cáncer, o sea, el signo de Cáncer. ¿Qué hacemos cuando hay luna menguante? Lo he dicho muchas veces, pero con gusto se lo recuerdo. Luna menguante es tirar, vender, sacar, donar, regalar lo que no hayamos utilizado el último año. Ahora sí tenemos tiempo de hacerlo. ¿Qué tal si empezamos por un cajón, 2 cajones, 3 cajones? Nos vamos a sorprender de la cantidad de cosas que tenemos en la casa. Pero fíjense ustedes algo más importante. Si logramos hacerlo y vamos sacando, tirando, regalando o donando lo que no hayamos utilizado, cuando tú limpies ese cajón, ese ropero, esa cocina, ese sótano, eso lo que sea, vas a sentir mucha paz, mucha serenidad y mucha tranquilidad, porque es una limpieza exterior que realmente estás haciendo una limpieza interior. De nueva cuenta, vamos a tomar papel y pluma y vamos a escribir todo lo que yo no quiero en mi vida. ¿Cómo para qué lo quiero? ¿Para qué quiero el odio, la venganza, el rencor, el resentimiento? ¿Por qué me hablo feo? ¿Por qué me digo cosas feas? Entonces tomo mi papel y mi pluma y escribo. Escribo todo lo que me duele, lo que me agobia. Para eso es menguante. Menguante no es para hacer cosas nuevas, es para continuar lo que estamos iniciando. No es para tomar determinaciones. No importa que ya haya salido Mercurio retrógrado, dejen siempre luna menguante, así en paz, relajado, tranquilo. Tomen las cosas con calma, y en las cuestiones sentimentales pónganle mucha atención a sus emociones. No es afuera lo que está pasando, lo que te tiene en efervescencia, es nuestro interior. Es momento de buscarnos a nosotros mismos, dentro de nosotros, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, pero lo que yo deseo y lo que yo quiero es lo mismo exacto que yo debo de dar. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, excelente semana para propuestas, negociaciones, acuerdos. Escucha.
No tomes determinaciones y decisiones, espérate hasta la siguiente semana, exactamente el 20 de julio, que vamos a tener el cambio de fase lunar, que ya va a ser luna nueva. ¿Por qué no quiero que atienda, que tomes la determinación o la decisión? Porque te vas a acelerar, te vas a inquietar, vas a querer por la urgencia, por la necesidad, por lo que quieras, vas a decir, sí, lo quiero. No, mi amor, vas a ganar mucho más en todos los sentidos si te esperas hasta la próxima semana en tu decisión. Este miércoles, jueves y viernes, aprovéchalos por favor para hacer una reflexión, una meditación, una introspección de saber exactamente si lo que estás haciendo en estos momentos, pregúntate, ¿exactamente es lo que yo quiero hacer? ¿O estoy haciendo lo que me dijeron que es lo mejor y lo más correcto para mí? Eso te va a dar mucha serenidad, mucha paz. Y después de ello ya vas a poder tomar la decisión para la próxima semana, porque sí vale la pena, conviene muchísimo. Es un cambio, es salirte de círculos de confort y conviene mucho en lo personal y en lo económico. Los Tauro, vamos a poner, ¿qué te parece, mi querido Tauro? Cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. No son los demás los que están en tu contra, nadie te está atacando, nadie quiere decirte nada. Pregúntate a ti mismo, ¿desde hace cuánto tiempo no me estoy dando yo mi lugar, mi sitio? ¿Qué tanto yo me amo, me admiro, me valoro, me respeto? Ok. Esta semana puede ser para ti como que media explosivona, siendo que tú eres paciente, relajado y demás, porque estás sintiendo que no te están aplaudiendo, reconociendo o apapachando. La única pregunta que tú te vas a hacer es, ¿por qué me esperé tanto? No quiero que te enfades, ni te ofusques, ni te alteres, no, al contrario. Quiero que reconozcas tu valía, tu yo, tu ser, tu interno, quién eres, lo que tú vales en toda la extensión de la palabra. Así es simple, así es sencillo. Eso es en lo laboral y en lo familiar. Es momento de abrir ciclos para que de esta forma todos aquellos ciclos que tú tienes que cerrar porque valen la pena, debes de cerrarlos. La decisión, claro, es tuya. Solo que yo veo que vienen cosas muy hermosas a tu vida, mi querido Tauro. Definitivamente los planetas vienen a darte una caricia al alma. Aprovecha de cerrar ciclos porque lo nuevo que viene te va a dar mucha alegría. Y recuerda, no es afuera, es adentro de ti. Para los Géminis, puede haber un poquito de diferencias en tu ambiente profesional. Tu capacidad, tu inteligencia, tu destreza, tu simpatía, tu solucionar todo lo que está pasando, puede provocar molestias y alteraciones en personitas que pueden ser un poquito limitaditas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hablan a tus espaldas, te pueden provocar una diferencia en tu ambiente profesional. La sugerencia, mi vida, es no te me enganches. Te quiero de super mojarra enjabonada, especialmente el martes y el jueves. Esos 2 días son buenísimos porque vas a tener una negociación buenérrima. No quiero que digas sí todavía. Recuerda, en luna menguante no se dice sí ni se dice no, nada más se queda uno quietito continuando con lo que está haciendo. Es tiempo de meditar, analizar y hacer introspección. Sí, escucha. Escucha, decide a partir de la próxima semana, a partir del 23 o 24 de julio, si tomas las decisiones de las propuestas de esta semana que te van a hacer martes y jueves, vas a tener éxito total. Para los Cáncer, Júpiter está retrógrado. Eso en estos momentos a ti te puede estar presionando, tensionando un poquito en tus finanzas o en tu vida laboral y profesional. No te tomes las cosas de forma, pues, que sean contra ti. No es personal, es planetario. ¿Esto qué quiero decir? Si le das tiempo al tiempo, todo se va a acomodar en su debido momento y vas a recibir exactamente lo que tú mereces. No recibas menos de lo que tú sabes que mereces, pero no es la forma enojándote, enfadándote o alterándote. Como estamos en el ciclo de tu cumpleaños con el Sol en Cáncer,
Algunos de ustedes todavía no cumplen años, estamos por cerrar el ciclo de Saturno para que entre el ciclo del Sol, o sea, tu cumpleaños. Si te relajas, te centras, te serenas, tomas las cosas con calma, mira, te va a ir de maravilla, porque vas a hacer algo nuevo, algo diferente y una negociación que te conviene para los próximos años, para los Leo. Mira, dentro de las cuestiones de familia, de asociaciones, de romance, de negocios, trata de conciliar con sonrisa, con ánimo, con alegría, con felicidad, con amor, no con gritos, ni con soberbia, ni con orgullo, ni con enfado. Con eso no se llega a nada, porque cuando gritamos, especialmente todos los que somos fuego, que somos intensos y hablamos un poco alto, pues la gente cree que estamos enojados y no estamos enojados. Lo que sucede estos días, te lo pongo sobre la mesa, mi querido Leo, es que vale muchísimo la pena esto que estás haciendo, que tiene que ver con proyectos, convenios, negociaciones, creatividad, tus relaciones públicas. Desde la forma en la que estés hablando, habla con mucha sonrisa, con mucha alegría, porque no te están viendo, no se están viendo cara a cara, estás haciendo negociaciones vía telefónica o correo electrónico. Si tienes la oportunidad de conectarte para que vean tu sonrisa, tu ánimo y tu alegría, créeme que vas a negociar mucho mejor lo que te conviene para las próximas semanas. Para los Virgo, vas a estar en puede ser videoconferencia, pues, porque es junta, una junta, una reunión donde hay, pues ahora sí que muchos cerebros trabajando al mismo tiempo. Vas a tener muy buena relación con todos aquellos que sean de tu mismo elemento, que es tierra, Tauros, Virgos, Capricornios. Si va a haber fuegos por ahí en la reunión o en la junta, vas a poder tener una pequeña diferencia. Ahí sí que pregúntales más o menos, ¿cómo que cuándo cumples años? Porque la mayor parte, si son tierra, vas a llegar a muy buenos acuerdos. Los que te vayan a decir así como que no estamos de acuerdo y demás, pueden ser los fueguitos, porque ahorita en ese acuerdo que vas a tener se está marcadísimo la casa 6, que es la del trabajo, con la de la profesión, que te conviene muchísimo. Ahorita todo lo que tenga que ver con hablar, expresar, comunicar, negociaciones y acuerdos se marcan 100% a favor. Por cierto, en el amor y en el romance, vas a iniciar una relación, vas a formalizar una relación, algo lindo se ve en el romance y en el amor. Para los Libra, vamos a inhalar, exhalar, tomar las cosas con calma, es semana menguante. Mi querido Libra, sigues con muchas responsabilidades, sigues con agenda llena. La sugerencia es delegar lo más que puedas, porque se viene una cascada de trabajo a tu vida. Si le das tiempo a la alimentación, al descanso, a vitaminarte, al ejercicio, todo te va a fluir en armonía. Acuérdate que cuando estamos en luna menguante, mi querido Libra, hay que cerrar ciclos. Si cierras ciclos que no debes de tener, cerrar ciclos significa también es no hacer cosas que otros pueden hacer por ti. Por eso te estoy diciendo, me estoy yendo al punto de delegar, porque viene más de lo que estás haciendo. También vas a arreglar una diferencia sentimental o en tu ambiente profesional. Para los escorpiones, te quiero de mojarrita enjabonada, totalmente mojarrita enjabonada. Puede haber personas a tu alrededor que te van a alterar y tú me vas a enganchar. Y te vas a enganchar, y la cuestión es que como buen escorpión no se te olvidan las cosas, se te va a quedar y lo vas a guardar, y es algo que no tiene la menor importancia. Los demás pueden opinar lo que quieran de ti, mi querido escorpión, lo importante es lo que tú opines de ti mismo. Estos movimientos que hemos estado teniendo están afectando tu ser, tu yo, tu interno, tu personalidad. También está la casa 12, que es pues el karma, es el pasado, son las cosas de otras situaciones que se hayan vivido, y es tiempo de perdonar, de liberar, de sacar. Aléjate de personas que sabes que te alteran. Si no tienes que tratar con esas personas, manténlas a raya, manténlas a distancia. Recibes una propuesta importante, interesante, entre viernes y sábado.
Como les he dicho a todos, recuerda que en luna menguante no se toman decisiones, escucha la propuesta, analízala, toma tus determinaciones después de una profunda investigación, que sabes hacerlo muy bien, y la decisión hazla a partir de la próxima semana, entre el 23 y 24, que son días de muy buena fortuna. Para los Sagitario, la rueda de la fortuna está totalmente a nuestro favor. Es una muy buena semana para leer, para hacer introspección, para hacer meditación, para conectar piezas perdidas con nosotros mismos, para armarnos interiormente, para liberar el dolor, el agobio, la angustia que traemos, que nos está afectando especialmente nuestras emociones. Como tenemos a Neptuno en Piscis, en la casa número 4, los Sagitarios, pues todo lo que tenga que ver con la familia, con el hogar, nos agobia, nos inquieta. Y más si le agregamos que está la luna menguante y está Neptuno está retrógrado en Piscis, podemos estar exagerando los acontecimientos. Es pasajero, mi querido Sagitario. Así que, semana de escribir todo lo que tú quieres ser, hacer y tener, y haz que las cosas sucedan. ¿Tú sabes cómo hacerlo, Sagitario? Para los Capricornio hay muy buena fortuna. Bien. Abundancia, triunfo, éxito, prosperidad, sin importar que escuches planetas retrógrados. No se inquieten de esa palabra. Los planetas retrógrados nos llevan a analizar, observar y checar exactamente qué es lo que queremos ser, hacer y tener en la vida. Así de sencillo. Nos ponen a prueba. No te enganches de tu propio planeta, que es Saturno. No exageres los acontecimientos, no te flageles, al contrario. Es tiempo de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Hay un correo, una llamada, por algún medio va a llegarte algo nuevo, algo diferente. Obsérvalo, chécalo, analízalo. No lo descartes a la primera porque sea algo nuevo en tu vida. Mira que vale la pena porque se ven muy buenos cambios en octubre y noviembre en tu vida económica, punto y aparte de lo que haces en estos momentos. Para los Acuario, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. No son los demás, nadie te está provocando, nadie te está alterando. Es tu yo, es tu interno, es tu ser. Trabaja contigo mismo. Esta semana de menguante, tira, vende, saca, dona, regala lo que no has utilizado el último año. De verdad, date un clavado, échale. Entra a tu habitación, saca todo lo que no debes de tener, especialmente en el área donde tú duermas. No guardes tanto las cosas, porque entre más guardas, más dejas el pasado ahí guardado. Esta semana y estos días tienes que trabajar mucho con qué estoy haciendo, a dónde voy, cuáles son mis objetivos. Por cierto, tienes algo importante que tiene que ver con el amor, con el romance, porque es importantísimo el apapacho, ese apapacho que arropa, ¿verdad, mi querido Acuario? También escribe y escribe. Te está llegando mágica y maravillosa información del universo, esos mensajes que tú necesitas para todo lo nuevo que va a llegar a tu vida. Acuérdate de algo, que todo lo que estamos viviendo es pasajero. Esto es pasajero. No va a ser así para siempre. La vida es constante, la vida son cambios. Lo único constante en la vida y lo único real son los cambios. Así que tómalo con calma porque todo lo que viene, viene maravilloso. Y para ti, mi querido Piscis, vamos a trabajar con tu yo, con tu ser, con tu interno, porque es una semana de mucha alegría, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Tal parece que te reencontraste contigo mismo. La luna menguante te está aspectando a ti, principalmente, mi querido Piscis, el tierno, romántico, sensible, que en ocasiones puede ser algo vulnerable, a estar muy sereno, muy en paz, sabiendo exactamente qué es lo que tú quieres hacer. También vas a tener muy buenas noticias, tiene que ver con la casa del dinero. Parece por ahí que algo de dinero, algo que tú esperabas, puede ser un aumento de salario, puede ser algo que tenga que ver con dinero, alguna venta, alguna compra, algo que estaba detenido, empiece a caminar de manera espectacular. También en cuestiones personales va a haber mucha alegría y mucha felicidad. Hay un regalo, una recompensa, algo lindo que llega a la vida de mis Piscis. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan el mejor de los días,
quieras que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Recuerda que todos tenemos exactamente lo que estamos pensando, diciendo y sintiendo. Si quieres que las cosas se den, conéctate con tu frecuencia vibratoria, la más importante, la más alta, que es el amor. Gracias por hacer del canal uno de sus predilectos. Ya lo sabes, suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita y te deseo luz, paz, amor y mucha felicidad. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.